Fotografía. Dícese del procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad, mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Entre los pocos artistas que han contribuido a aportar algo más que la validez social a la fotografía en las 3 últimas décadas, se encuentra. Como artista ha sido y es el más influyente, y como teórico, sus escritos le han situado entre los pensadores renombrados en el ámbito de la teoría cultural. Su trabajo es el de un creador perfeccionado a partir, como él mismo reconoce, de la confusión existente en la historia del arte. Concibe sus cuadros fotográficos en relación dialéctica con la tradición de la pintura figurativa. El reto para él está en la posibilidad de redefinir el arte moderno, situándolo en la separación histórica y lógica entre las bellas artes y los medios de comunicación. Las imágenes presentan un carácter teatral afirmado, pero se trata de una teatralidad pictórica bidimensional. Tiene en cuenta el poder de fascinación ejercido por la imagen tecnológica. Podríamos decir que en ellas hay humor negro, ya que desde 1990 ha radicalizado, en clave grotesca, las disonancias y las ambivalencias de un realismo crítico basado en una retórica de la ambigüedad. Intenta encontrar de nuevo el modelo clásico del ideal académico. Esto se afirma con su frase: en el contexto del arte contemporáneo, el trabajo de presenta cada vez más el carácter de un programa antisistemático. Una de las características más palpables de su trabajo es la preparación minuciosa de los escenarios y los actores. En las fotografías de observamos un pleno control de todos los detalles. Sus composiciones se encuentran siempre bien pensadas o prestadas a partir de clásicos como Delacroix. Los temas que maneja son sociales, políticos, tales como la violencia urbana, racismo, pobreza, así como conflictos de género y de clase. El artista promueve la lectura de sus obras a la luz de una vocación de historiador, sobre todo del siglo XIX, y por la expansión de las imágenes fotográficas hacia lo literario. Vancouver es el tercer centro de producción cinematográfica por su entorno urbano postindustrial. Además, en esta localidad se encuentra un grupo de artistas que basan su producción en la fotografía y en sus debates desde los años 80, sobre todo gracias a la Vancouver Art Gallery, y que a partir de los años 70 muestra a los principales artistas norteamericanos y europeos, como son Sol LeWitt, Serra, Youth o Richter. En este círculo artístico hay que destacar sus cursos de arte impartidos por los artistas más destacados de este momento, como son Ian Wallace y en contraposición de la Vancouver School of Art, que dirigía sus discursos fotográficos hacia la fotografía directa. El fotoconceptualismo de los años 70 es la base para entender los fundamentos fotográficos en la Escuela de Vancouver. Los trabajos conceptuales de este momento utilizaban el medio fotográfico como visualización de las performances para su posterior publicación en libros o revistas, simulando más las formas del periodismo de un sentido ilustrativo que la propia autonomía de la imagen. La línea fotográfica aparece más ligada a la concepción del paisaje americano, en un espacio abierto reinterpretando esta tendencia artística. Esta vuelta al pintoresquismo, como sugirió Domingo Hernández, deriva de una saturación de imágenes repetidas y sin orden. Una de las tesis que se menciona más a menudo es que su trabajo, especialmente el que realizó a principios de los años 80, no ha sido capaz de salvar el arte de los museos, sino que también ha podido insertar la imagen, la representación fotográfica, etc., en el espacio discursivo del museo. ¿Por qué necesitaba rescatarse y reubicarse la imagen en la esfera teórica del museo? ¿Pensó en ese momento que el proyecto conceptual estaba tan agotado que era necesario llevar a cabo una nueva lectura de la imagen a través de un nuevo aparato histórico y de ficción? Es difícil responder de forma exacta. Nunca pensé que la imagen necesitase ser rescatada. Personalmente no tuve esa sensación, porque siempre pensé que las críticas que intentaban acabar con ella habían fracasado. Aunque viví esa época y estuve involucrado en esas cuestiones e incluso conocía a algunos de los que llevaban a cabo estas críticas, nunca me pareció que la llamada crítica de la representación fuese a tener más éxito gracias a la creación de nuevos niveles de conciencia crítica.
Una de las consecuencias de este proceso de aceptación ha sido la reubicación del cuadro fotográfico en el discurso museístico, teniendo en cuenta sus puntos de referencia y su composición. Existen diferentes versiones de los museos de la modernidad, algunas relacionadas con la memoria, otras con el archivo y otras con la autonomía. ¿Qué versión del museo puede encontrarse en su uso de la historia en el cuadro fotográfico? Creo que mi trabajo está inmerso en un diálogo con cualquiera de los elementos que surgen de la naturaleza contemporánea del museo como institución. Como ha dicho, puede ser un archivo de artefactos, un espacio de memoria histórica o simplemente una muestra de buenas fotografías que también tienen valor. Creo que el museo solo es importante como espacio histórico si empieza por ser una galería llena de buenas obras o fotografías. Si no es así, no siento ningún interés por sus otras dimensiones. De modo que su respuesta es que el museo es un espacio autónomo que aloja imágenes auráticas. Sí, y sé que suena muy anticuado verlo de este modo, pero el problema es que parece inevitable que las obras de arte se parejan entre sí no en sus aspectos compositivos o técnicos, sino en lo que se refiere a su calidad. De modo que en los museos el elemento común que comparten las obras es su calidad como trabajo artístico. Sus cuadros son producto tanto de su profundo conocimiento de la historia del arte como de las teorías que lo sustentan. La muerte de Sardanápalo es un cuadro en el que se inspiró para realizar la fotografía realizada por él mismo, The Destroyed Room. Las obras de Delacroix y Manet le sirvieron para empezar a jugar con una iconografía que podía ser trasladada al entorno fragmentado del flaner actual. La idea de Baudelaire del artista consumado estaba mejor realizada por Delacroix. No hizo un hábito de aquella inesperada forma de mostrar públicamente una obra suya, pero en sus narrativas creó una manera propia a través de la mitología heredada del flaner como héroe de la modernidad. Enmarcadas en grandes cajas de transparencias retroiluminadas, el fotógrafo canadiense comenzó a construir sus imágenes a partir de lo que él llamó una academia interior, siguiendo un programa de pintura de la vida moderna, tal como lo enunció Baudelaire. En muchas de estas piezas encontramos lo grotesco, la imperfección, lo dramático, etc. Casi siempre a partir del contacto espontáneo, como en toda la obra de desde que fue capaz de destilar la violencia de Delacroix en Destroyed Room en una suerte de manierismo fotográfico o pintura reencarnada, que se tornará paradigma de un tipo de fotografía contemporánea, no solo en lo representado, sino también en la forma de hacerlo, con estrategias que coquetean al mismo tiempo con la pintura de historia y con la publicidad. La mitología descarnada y violenta que representa la pintura de Delacroix se resume en una estudiada abstracción que contiene todo el spleen baudeleriano, parecido al que retrató en su obra. La muerte de Sardanápalo es una escena del monarca asiriano, en su lecho de muerte, y la matanza de sus concubinas como un desafío hacia sus enemigos. Esta referencia es realizada por Delacroix con el mismo complejo de historiador que recupera un escenario pasado con el que luego podrá analizar los rasgos de su época. Muestra el erotizado ideal de la gloria militar que caracterizó al periodo napoleónico. En el marco histórico de Delacroix se encuentra el principio de la modernidad, la burguesía y la vida privada. Pues mitológica no creo que sea. Y pues me expresa... Pues la verdad es que no me expresa nada. Pues parece una orgía. O sea, en el lejano oriente hay muchos marajás. Las mujeres son de varias etnias. Y aquí de repente aparece un caballo que me echa un poco para atrás la idea de la orgía. Supongo que por toda la presentación que tiene es barroco, imagino, está bastante recargado y yo creo que tiene bastante horror vacui. Podría decir que hay un poco de una técnica que se llama tenebrismo, creo, y hay algunos hombres en una posición hedonista, como muchísimo derroche y como si fueran pues placeres sin fin. Sufrimiento, dolor. Son colores cálidos, la luz da desde uno de los laterales, iluminando a las mujeres. Un poco sentimientos enfrentados, es raro. Su obra la realiza en su ciudad canadiense natal como escenario de una ciudad postindustrial, donde articula escenas casi cinematográficas con actores que coloca muy cuidadosamente. Las fotografías de
Son reconocidas por ser diapositivas en gran formato, realizadas con cámara de placas que instalan una caja de gran tamaño retroiluminada, recordando a los emplazamientos publicitarios y que permite ser examinada de cerca. Estas cajas de luz se han relacionado con el arte minimalista, ya que iluminan al espectador, como las obras de Dan Fablim, además de su gran tamaño y el marco de metal con un acabado industrial. Todo esto ayudaba al espectador a introducirse en la escena representada, creando una experiencia corporal. Sus cuadros, que llevan a la composición y a la pose de la pintura clásica, se contraponen a los temas cotidianos y al propio uso de la fotografía, causando una ambigüedad en la propia obra y un extrañamiento en el espectador, ya que engrandece esa cotidianeidad. Como detalle biográfico, es curioso mencionar su trabajo como proyeccionista en una sala de cine, de donde se puede intuir que la idea de incorporar a sus imágenes fotográficas una caja de luz a modo de proyección cinematográfica surgió de esta experiencia laboral. Michael Freud ha denominado esta técnica como triangulación entre fotografía, cine y pintura. Comenta en un diálogo con Jean-François Chevret que para esta percepción fue fundamental el libro Pintura de la vida moderna de Baudelaire, cuando afirma que para el arte es necesario un momento instantáneo. Ahí comprendió que la verdadera pintura moderna, en la actualidad, puede ser la pintura, pero también la fotografía, el cine, es decir, cualquier medio que sea abierto de una forma exigente y estructurada. Su método de trabajo está basado en los recursos del cine y la televisión, escenificando imágenes que posteriormente son tratadas digitalmente. Este proceso es lo que algunos críticos han denominado fotografía de museo, ya que están destinadas a ser observadas detenidamente. De hecho, no importa la diferencia entre la pintura y la fotografía, ya que tienen un futuro común global e historiado de la representación, donde la fotografía engloba la pintura en un nuevo escenario de representación. Esto no significa que la fotografía absorba la pintura, sino que se presenta como nueva opción para la historia del arte, igualándose el estatus entre ambas. La célebre The Destroyed Room se ha convertido en un icono fotográfico que ha servido, entre otras cosas, como cubierta de un disco de rarezas y de caras B de Sonic Youth. Esta imagen no estaría completa sin la muerte de Sardanápalo. En The Destroyed Room construye una alegoría del fracaso del individuo contemporáneo. En 1971 rompe con su obra fotoconceptual, dejando de lado las fotografías en blanco y negro asociadas a un texto, y comienza una nueva línea caracterizada por un modelo cinematográfico y por la idea pictórica de la puesta en escena, manteniendo conexión con la street photography. No estaba de acuerdo con la idea de que en la fotografía documental no podía haber conexión entre el fotógrafo y el sujeto fotografiado, ya que el documentalismo no había sabido establecer esas conexiones que artes más antiguas, como el teatro o la pintura, habían establecido con el espectador, creando un espacio privado entre ellas. Primero se fijó el papel iluminado a un escaparate al nivel de la calle. Esto significaba, para empezar, un modesto reconocimiento de la identidad de sus cajas de transparencias iluminadas y las también cajas exteriores acristaladas. Los viandantes no advertidos se detenían perplejos ante aquella ilusión momentánea de cierta catástrofe enigmática en un espacio habitualmente utilizado para mostrar cosas más bien tranquilizadoras, de manera luminosa y atrayente. Pero, como todas las obras específicas de un lugar, especialmente pasajeras, esta instalación es tan importante respecto a la idea permanente materializada en ella como en relación a la impresión que hubiera podido dejar en su limitado público original. The Destroyed Room se expuso por primera vez en 1979 en la Galería Nova, una caja retroiluminada ocupada todo el espacio del escaparate. Esta imagen, una transparencia de gran formato montada en una lightpost, hace referencia tanto a la cultura publicitaria como a la pintura clásica, adquiriendo una presencia escultórica que afectaba en sentido físico al espectador. Como composición muy elaborada, pese a lo que pueda parecer, sugiere, como él mismo afirma, un reencuentro con la pintura del siglo XIX, haciendo alusión a la muerte de Sardanápalo de Eugène Delacroix. Hace referencia a la composición diagonal de Delacroix y su paleta de colores donde el rojo es predominante. El hecho retratado es el dormitorio de una mujer contemporánea, y en ella nos explica la causa de la violencia, dejando al espectador cuestionándose sobre los acontecimientos.
Ocupas una casa abandonada en la que han entrado gente y la han destrozado. Como desorden, mucho caos. Diría que está abandonado, tirado y lo hemos vuelto a traer a la habitación. Luego está no sé por qué, como... Ha sido desvalijada, que ha entrado alguien a destrozarlo todo y romper con la paz del ambiente. Pero no. Yo tengo poca imaginación para los cuadros. Bueno, aparentemente es una instalación hecha pues simplemente con detritus, en base a una serie de objetos cotidianos, pero que están totalmente destrozados. Realmente está intentando hablarnos de desorden, de desintegración, una falta absoluta de control. ¿Cuál ha sido la causa de este destrozo? Pues no lo sé. A pesar de que la imagen y el cuadro los separan más de 150 años de diferencia y que se trata de dos lenguajes aparentemente diferentes, las composiciones prácticamente son idénticas. Es cierto que las figuras humanas perfiladas por Delacroix se transforman en la imagen en colchones hechos trizas, ropa amontonada y muebles desvencijados, pero es esa precisamente la idea que persigue. En la exposición realizada en el CaixaForum de Madrid, Seducidos por el arte, pasado y presente de la fotografía, se exploró la relación entre la historia de la pintura, las primeras décadas de la fotografía y la obra de fotógrafos contemporáneos. Es interesante ver cómo el arte de Turner, Gainsborough, Vernet, Ingres y Delacroix pasan a ser un espejo deformante en el que se reflejan las fotografías de varios artistas, entre ellos. Las pinturas se escapan de los marcos y lienzos para colarse en obturadores y diafragmas. Hay mazo de desastre, derrumba la casa porque entra a robar o yo qué sé, y agobio, el color. Es tan desordenado, agobio, muchas cosas en el cuadro y en la fotografía, pues o que ha habido una pelea o que han robado. Las dos son una orgía. Una es no hay personas, en la otra sí, pero en las dos ha habido una gran catástrofe. Mucho destrozo, un colorido pues tenue. La influencia en el arte contemporáneo se sitúa en la fotografía escenificada y en la utilización de un soporte que objetualice la obra, hechos que han marcado los debates internacionales de los años 80 y 90. Sus imágenes fotográficas implican introducir las performances a través de la fabricación de imágenes, la experimentación concreta, las decisiones técnicas, los decorados, los estudios, etc.